Bienvenidos amigos a este programa Jóvenes Triunfadores. Es un placer estar de nuevo para que continuemos explorando el manual de la felicidad y algunos conceptos que nos permitan elementos que a su vez hagan posible ese anhelo, jóvenes triunfadores. Hace algunos años supe la historia de un joven que quería ser un predicador y él recibió las instrucciones de su maestro de homilética. El día que le correspondió la primera presentación, él comenzó con la pregunta: ¿ustedes saben de qué les voy a hablar? Por supuesto, la gente respondió allí en esa iglesia, no. Y él dijo, si ustedes no lo saben, yo tampoco, y se sentó. El maestro estaba presente y dijo, bueno, esto es producto del nerviosismo, suele suceder. Así que habló con él, lo animó y le dijo, la próxima semana tienes otra oportunidad. El muchacho se presentó esa siguiente semana y comenzó con la misma pregunta. ¿Ustedes saben de qué les voy a hablar? Y ahora parte de la congregación, para animarlo, dijeron sí. Y él dijo, si ustedes ya lo saben, ¿para qué se los digo? Y se sentó. El maestro pensó, bueno, dicen que la tercera es la vencida. Así que repasó con él los secretos o principios de la homilética para la predicación, para hablar en público, etc. Lo animó y le dijo, la tercera es la vencida. Llegó esa tercera ocasión y el muchacho comenzó con la misma pregunta. ¿Ustedes saben de qué les voy a hablar? Y ahora la congregación se dividió. Unos dijeron no, otros dijeron sí. Y el muchacho dijo, los que saben, díganle a los que no lo saben, y se sentó. Amigos, ¿ustedes saben de qué les voy a hablar? El Señor sí lo sabe. El Espíritu Santo lo sabe. Y vamos a pedirle su dirección. Amado Señor, estamos aquí con nuestros amigos jóvenes en un momento muy especial para abrir tu palabra. Invoco la dirección de tu Espíritu Santo para que Él nos conduzca y podamos entender acerca de tu amor y del propósito de vida que tienes para cada uno de ellos y nosotros, y puedan ser jóvenes triunfadores. Lo agradecemos en Jesús. Amén. Muchachos, Jesús es lo mejor para nosotros. Hay muchas cosas que nos gustaría tener. El mejor carro, el mejor equipo para hacer nuestro deporte, a lo mejor la mejor casa y muchas cosas que quisiéramos nosotros alcanzar. Pero quiero decirte que definitivamente no hay nada que pueda ocupar el lugar de Jesús en nuestra vida. En la oración modelo, esa oración de intercesión que registra Juan 17, él mencionó algunos elementos que son importantes, consideremos, para ser jóvenes triunfadores. En esa primera parte de la oración, él habla de conocerlo y tener su gozo. Menciona allí textualmente para que ellos, mis jóvenes, los que quiero mucho, los que deseo sean victoriosos, tengan mi gozo. Más adelante analizaremos esta declaración con más profundidad, pero ahora el gozo de Jesús es experimentar el gozo de la salvación. El saber que no estamos solos, el saber que hay alguien que camina con nosotros, el saber que no se exhala un suspiro ni se siente un dolor sin que el corazón de papá Dios palpite con nuestro corazón. Esa primera declaración, conocerlo y tener su gozo. Conocemos a una persona cuando pasamos tiempo con esa persona. Y aquí Jesús nos invita a que podamos pasar tiempo con Él como discípulos para que experimentemos
el gozo que Él nos ofrece. Otro elemento mencionado en esta oración es que los guardes del mal. Hay muchos peligros que nos rodean, muchachos. Hay muchas circunstancias difíciles. El salir a la calle, el tomar el auto, el ir hacia la universidad. No sabemos de los peligros que nos acechan. Pero qué bueno nosotros poder comprender que hay alguien que ha orado para que seas guardado del mal, para que la presencia del Señor sea tu amparo y fortaleza. Los hijos de Coré, cuyo padre se rebeló contra Dios y tuvo esa disciplina terrible cuando la tierra se abrió, ellos menciona en el salmo que compusieron, el Salmo 46, Dios es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en todas las tribulaciones. Aunque la tierra sea removida, qué bueno saber que ya Jesús, que es lo mejor para ti y para mí, oró para que seas guardado del mal. Un tercer elemento de esta oración intercesora de Jesús tiene que ver con la santificación en su palabra. Él nos ha redimido. Estudiábamos en el tema anterior que Él pagó lo que nosotros no podíamos pagar y que su sangre nos limpia de todo pecado, de la culpabilidad del pecado, del poder del pecado y muy pronto con el regreso de Jesús de la presencia del pecado. Pero Él desea que puedas ser su hijo y Él anhela hacer una transformación. Desea que tu vida y mi vida pueda parecerse más a la de Él, que puedas experimentar la paz que solamente Él te puede y me puede ofrecer. Y esto, en la oración intercesora, Jesús lo presenta como posible por medio de la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando estudiamos esta palabra, muchachos, somos bendecidos. Cuando abrimos esta palabra y le preguntamos al Señor o al Espíritu Santo, que es quien nos guía al estudiar la palabra, le decimos, párame donde tengas un mensaje para mí hoy. Vas a notar que en los versículos que leíste, de esa manera, hay uno donde el Espíritu Santo te va a decir, párate aquí. Pregúntale, ¿qué significa esto? ¿Y qué quieres que cambie en mi vida? Jesús nos ha redimido no para dejarnos como somos, sino para que lleguemos a ser como Jesús es. Hay otro elemento en esa oración intercesora, sería el cuarto elemento. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Sé que hay familias fracturadas, hay iglesias divididas, países también en época de elecciones, divididos por diferentes pensamientos. Aquí nos invita a una unidad. Cuando tú te acercas a Jesús, y tú te acercas a Jesús, y tú te acercas a Jesús, y yo me acerco a Jesús, estamos unidos en Jesús. Que todos seamos uno, como tú, oh Padre, y yo somos uno, cristianos unidos en nuestro bendito Salvador. De nuevo, mi escritora favorita, Elena White, en un libro llamado Testimonios para los Ministros, en la página 388, escribió, Cristo Jesús lo es todo para nosotros, el primero, el último, el mejor en todas las cosas. ¿Cómo esta declaración puede ser posible hoy para ti y para mí? Diríamos, fijar los ojos en Jesús. Buscar el reino de Dios en primer lugar y todas las demás cosas, las que necesitas y las que yo necesito, van a venir por añadidura. Es liberarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Recuerdo que cuando vivimos en ese hermoso país que es México,
tuvimos la oportunidad allí en la Universidad Adventista de Montemorelos realizar algunas actividades con los jóvenes. Una de ellas era subir a un pico bien alto que llamaban la Nariz de Moody. Teníamos que acampar en la base la tarde anterior. Al día siguiente, muy temprano, comenzábamos el ascenso. Había una parte en el ascenso que no podíamos tener nada, más que una cantimplora, porque había tramos que teníamos que agarrarnos con las manos y con los pies, allí subiendo para poder llegar. Pues uno de los maestros que trabajaba para la compañía de alimentos, él decidió llevar su lonchecito y un maletín con cosas y comida, en fin. Cuando llegó la última cuesta, donde ya no podía, teníamos que agarrarnos con las manos, vi el maletincito colgado de este maestro, lo vi colgado ese maletín en una rama de un árbol que había. Él entendió que había que despojarse de ese peso para poder llegar a la cumbre. Hay cosas, queridos jóvenes, que necesitan despojarse para poder llegar a la cumbre de tus aspiraciones, para alcanzar los éxitos, para alcanzar esa carrera, esa profesión de servicio que te has propuesto, para formar ese hogar feliz, para que puedas cumplir el propósito de Dios para tu vida. Para llegar a la cumbre necesitamos quitarnos ese peso de lo que nos asedia y lo que impide que podamos llegar allá. Es decir, parecernos más a Jesús. Me gusta mucho cómo el apóstol San Pablo lo resume en una hermosa declaración en 2 de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18. Dice allí el apóstol San Pablo, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí aparece esa declaración hermosa de una transformación, como sucede con esa oruga. Y esa fue una parábola que leí alguna ocasión de una oruguita que estaba muy frustradita. Ella trataba veía las mariposas volar y estaba tan frustrada porque no podía volar. Era una oruga, se arrastraba. Hasta que llegó y logró subirse a un árbol y allí se quedó aferradita por un tiempo, el tiempo que las orugas necesitan para que haya esa transformación, esa metamorfosis. Y llegó el momento cuando se rompe aquel caparazón y de allí emerge lo que era una fea oruga, una hermosa mariposa, y comienza a volar de flor en flor, adornando el paisaje que le rodeaba. Jesús, que es lo mejor, desea para ti lo mejor. No sigamos orugas, siendo orugas, arrastrándonos ante nuestras imposibilidades, en nuestros fracasos, con nuestras limitaciones. Yo no puedo, eso es imposible para mí. No, Jesús te dice, todo lo puedes en Cristo que me fortalece, dice Pablo, refiriéndose al Señor Jesucristo. Por eso, en esta declaración que estamos compartiendo, menciona, mirando a cara descubierto, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Te gustaría experimentar esa transformación? ¿Te gustaría esa metamorfosis en tu vida y en mi vida? Por supuesto, eso lo anhelamos de todo corazón. Jesús es lo mejor por varias razones que te voy a presentar a continuación. Y esas razones están sintetizadas en un versículo de la Biblia. De nuevo es el apóstol San Pablo. En 1 de Corintios, el capítulo 1, el versículo 30, él lo menciona en una manera muy especial. Voy a leerlo
en esta versión Reina Valera contemporánea. Primera de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 30. Escucha cómo dice esta palabra, pero también lo puedes leer allí en tu iPhone, en tu tableta, en tu Biblia. Pero gracias a Dios, ahora ustedes son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. 4 regalos maravillosos de Jesús para ti y para mí. Cuando somos de Él, cuando queremos seguirle con todo nuestro corazón, cuando anhelamos hacer su voluntad, recibimos esos 4 regalos. Recuérdalos: sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Cómo esto se aplica a nuestra vida? Mejor aún, ¿cómo podemos hacer nuestros esos 4 regalos del Señor? Vamos a analizarlo pensando en la manera como el hombre fue creado. La Biblia nos menciona que fuimos creados a la imagen de Dios. Y cuando salimos de las manos del Señor, salimos perfectos. El Señor nos dio una mente con la cual nosotros podíamos razonar, pensar, decidir. Esa mente en la creación de nuestros padres, Adán y Eva, era una mente que se gozaba en tener una comunicación con Dios. Mi escritora favorita, Elena White, menciona que es a través de los nervios del cerebro como entramos en esa comunicación con el Dios creador, con el Dios omnipotente. En segundo lugar, Él nos dio una voluntad que también se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Además de eso, Él nos dio emociones. Todos tenemos emociones. Expresamos nuestras emociones. A veces reprimimos nuestras emociones, pero las tenemos. Pues bien, esas emociones también eran emociones santificadas antes del pecado, como estudiamos en la pasada presentación. Ahora, esas emociones también han sido afectadas, pero terminemos las 4 dimensiones para afirmar que el hombre es, y cuando digo hombre, por supuesto hombre y mujer, somos seres cuadridimensionales, porque además de la mente, además de la voluntad, además de las emociones, todo eso está en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo afectó el pecado esto? Jesús, amigos, es poder de Dios para salvación. Lo podemos apreciar en esta gráfica, donde vemos al hombre como un ser cuadridimensional. De nuevo, allí está situada la mente, está situada la voluntad, están situadas las emociones y todo eso, dijimos, está en el cuerpo. El pecado afectó en primer lugar nuestra mente, de tal manera que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 21, dice que esa mente fue, ¿cómo? Entenebrecida, correcto. Lo leíste bien, entenebrecida. De tal manera que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pensamos que venimos de un proceso evolutivo de millones de años, de partículas inferiores a un desarrollo superior, pero fuimos creados a la imagen de Dios. Mente entenebrecida. ¿Qué le pasó a la voluntad como consecuencia del pecado? Nos menciona Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 18 al 21. El bien que quiero hacer, no lo hago. El mal que no quiero hacer, eso hago. Y encuentro que el mal está en mí. Es decir, una voluntad esclavizada.
Ahora, con una mente entenebrecida, con una voluntad esclavizada, ¿qué le pasó a tus emociones y a mis emociones? De nuevo el apóstol Pablo en Gálatas, el capítulo 5, versículos 19 al 21, responde a esa pregunta diciéndonos que esas emociones fueron pervertidas. Y notas que allí en ese capítulo hay una lista de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Las envidias, los celos, el homicidio, el robo, la corrupción que pulula en nuestros días, todo eso son frutos de la carne. Pero ahora habla de que esas emociones se han constituido en emociones pervertidas. Te pregunto, con una mente entenebrecida, con una voluntad esclavizada, con emociones pervertidas, ¿qué le ha pasado a nuestro cuerpo? Isaías lo respondió. Isaías capítulo 1, versículo 6, dice que nuestro cuerpo está enfermo. Hoy, visitar hospitales, consultorios médicos, la enfermedad está por todos lados. El Señor desea que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Por eso encontramos este cuadro. Por supuesto, al mirarlo en la gráfica y al pensar en los resultados del pecado, vas a acompañarme en la misma exclamación de Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me puede librar este cuerpo de esa muerte? Mi querido, te tengo buenas noticias. Mi querida, hay noticias maravillosas para los jóvenes que tienen como meta ser triunfadores. Y lo podemos apreciar en la siguiente gráfica. De acuerdo a la declaración que ya leímos en 1 Corintios 1:30, allí dijimos que había 4 regalos de Dios. Digamos 4 medicinas celestiales para esta problemática del hombre cuadridimensional afectado por el pecado. La primera medicina, el primer regalo, allí menciona Pablo sabiduría. Sabiduría de Dios. Y esa sabiduría la encontramos en la palabra del Señor. Por eso cuando leemos la Biblia, cuando nos acercamos al Señor a través de su palabra, Él nos habla a través de esa palabra y fortalece nuestra vida. Nos permite ahora pasar de una mente entenebrecida a una mente espiritual, una mente que se goza en una relación con Dios. El segundo elemento o medicina o regalo de Dios para nosotros, si la voluntad está esclavizada, ¿qué nos ofrece el Señor? Justificación. Lo puedes apreciar en la gráfica. ¿Qué justificación? Es la obra de la gracia de Dios, que en un momento la podemos recibir cuando aceptas a Jesús como tu Salvador personal. Somos justificados, somos perdonados, somos limpiados de nuestros pecados. Luego aparece la tercera medicina, el tercer regalo de Dios para esas emociones pervertidas. ¿Qué nos ofrece el Señor? Léelo una vez más allí en 1 Corintios 1:30. ¿Cuál es la tercera? Santificación. Muy bien. La santificación significa ser apartado para Dios. La santificación habla de los frutos del Espíritu Santo: gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio, etc. Qué bueno tener esos frutos en nuestra vida para parecernos más a Jesús. Ahora, para esa mente entenebrecida, sabiduría. Para la voluntad esclavizada, justificación por la fe en Jesús. Para esas emociones que se pervirtieron, santificación en Jesús. Y finalmente, cuarto regalo, habla de la redención. Y es lo que menciona Colosenses el capítulo 13, el versículo 4. Este regalo está pendiente, no lo tenemos ahora. Lo recibimos por la fe. Lo vamos a hacer realidad cuando Jesús regrese. Y es la redención. Libre del pecado,
libres de la esclavitud, libres de esa mente entenebrecida, libres de aquellas cosas que nos separaban de Dios, ahora vamos a ser redimidos, es decir, vamos a participar de ese viaje interplanetario con Jesús al hogar celestial, donde la promesa de Apocalipsis dice que no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Hemos de revestirnos individualmente del Señor Jesucristo para que cada uno de nosotros, Él debe llegar a ser sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué hermoso, mis queridos jóvenes, que podamos vivir esa experiencia, que podamos este mismo momento permitirle al Señor hacer esa metamorfosis en nuestra vida, que pasemos de esa experiencia triste, de esa experiencia de esclavitud, de esa experiencia de derrota, a una experiencia de victoria y de triunfo, porque Él desea que puedas apuntar a la excelencia. Dios es el Dios de la excelencia y desea que podamos alcanzar el triunfo apuntando a la misma. ¿Sabes? Hay cosas que impactan nuestra vida. Hay momentos que llegan profundo en nuestro ser. Y esto nos sucedió como familia en el mes de febrero de este año, cuando nuestro hijo mayor, que es pastor en el sur de la Florida, venía de un campestre y él nos avisó que iba a estar para el momento de la comida. Con nuestro otro hijo que vive en California decidió llegar y allí queríamos tener ese encuentro, pero hubo un terrible accidente, el que pueden apreciar ustedes. ¿Cómo quedó el vehículo? Dios salvó la vida de nuestro hijo. Dios hizo un milagro allí cuando el de la policía y los bomberos nos dijeron, esto es imposible, pero él estaba vivo. Compuso un canto, lo tituló Sálvame, Señor. Y en ese canto él expresa la gratitud al Señor por haberle salvado la vida. Y nosotros alabamos a Dios porque le dio otra oportunidad de vivir. No sé qué está pasando en tu vida, qué situación existe en tu vida, pero quiero decirte, Jesús es lo mejor. Está a tu lado y a mi lado. Únete a mí. Usemos las palabras de ese canto y digámosle en esta hora, sálvame, Señor. ¿Quieres hacerlo? Que Dios te bendiga y podamos ser triunfadores en Jesús.